Signos vitales. Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales y sus órganos efectores, como el cerebro, corazón y pulmones. Los signos vitales expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podían ser cualificados o cuantificados. ¿Cuándo monitorear los signos vitales? Al ingreso y egreso de todo paciente de atención domiciliaria o atención hospitalaria con el fin de registrar los datos basales de su estado de salud. Cuando el paciente presenta cambios en su condición funcional, según prescripción de enfermería o médica, vale considerar que en el paciente estable se requiere un control de signos vitales 2 o 3 veces en cada turno de 12 horas. En el paciente en estado crítico, la monitorización de los signos vitales es una acción permanente y antes y después de la administración de medicamentos que puedan afectar el sistema respiratorio o cardiovascular. Los parámetros a evaluar con el control de signos vitales son temperatura, pulso arterial, respiración y presión arterial. El pulso arterial es el latido que se genera cuando la sangre que bombea el corazón por las arterias produce la expansión de las mismas. El pulso arterial es percibido por los dedos. El valor normal del pulso arterial es de 60 a 80 pulsaciones por minuto en el paciente adulto. Mayor a 100 pulsaciones por minuto recibe el término de taquicardia y menor de 60 pulsaciones por minuto, bradicardia. ¿Qué necesitamos para poder determinar el pulso arterial? Disposición del tiempo de 1 minuto. Realizar la palpación y determinación del pulso, que es percibido por los dedos índice y del medio. La frecuencia cardíaca es la onda pulsátil de sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo y que produce expansión y contracción regular de las arterias. ¿Qué elementos forman parte de la frecuencia cardíaca? Las contracciones del ventrículo izquierdo, la cantidad de flujo sanguíneo detectada en cada sístole, la capacidad o la distensibilidad de las arterias y la resistencia periférica. Aspectos importantes a considerar: la forma de la onda del pulso en su fase ascendente y descendente, la amplitud de la onda de pulso desde su comienzo hasta el máximo, la frecuencia de los latidos. Se considera una frecuencia de los latidos normal entre 60 y 80 latidos por minuto. Y también otro aspecto importante es determinar la ritmicidad del pulso arterial, la frecuencia cardíaca. Y se refiere si la secuencia de este latido es regular o irregular. ¿Dónde se palpa el pulso? En la sien logramos determinar el pulso temporal, en ambos lados del cuello y se permite determinar el pulso carotidio. En la parte interna del brazo se determina el pulso humeral. En la muñeca determinamos el pulso radial. En la parte interna del pliegue del codo para determinar el pulso braquial. En la ingle determinamos el pulso femoral. En el dorso del pie para determinar el pulso pedial. Y en la tetilla izquierda en bebés se determina el pulso apical. Un ejemplo de cómo valorar el pulso temporal. Se palpa sobre el área de la sien en la zona temporal, delante del pabellón auricular. Este pulso sigue un trayecto
que algunas veces es visible, que va desde la ceja hacia el cuero cabelludo en la zona de la patilla. Ejemplo de cómo determinar o palpar el pulso braquial. Se palpa en el hueco anterior del codo, en el espacio antecubital, en la cara interna del bíceps con el antebrazo ligeramente flexionado. Para determinar el pulso radial, se palpa en la cara interna de la muñeca y es donde generalmente suele palparse o tomarse el pulso. Valores normales del pulso arterial o la frecuencia cardíaca, y va a estar determinada por grupo etario. En el recién nacido, el valor normal de la frecuencia cardíaca oscila entre 120 y 170 latidos por minuto. En el lactante menor, entre 120 y 160 latidos por minuto. En el lactante mayor, entre 110 y 130 latidos por minuto. En niños de 2 a 4 años oscila entre 100 y 120 latidos por minuto. En niños de 6 a 8 años entre 100 y 115 latidos por minuto. Y en el adulto entre 60 y 80 latidos por minuto. Otro parámetro a evaluar en el control de signos vitales es la frecuencia respiratoria. Entonces vamos a definir qué es respiración y hace referencia a que es la acción de absorber y expeler el aire mediante fenómenos mecánicos de expansión y contracción de la caja torácica. El valor normal de la frecuencia respiratoria en un minuto oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Que una determinación de la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto recibe el nombre de taquipnea y menor de 12 respiraciones por minuto, bradipnea. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos ventilatorios, es decir, una inspiración y una expiración que se producen en un determinado tiempo. ¿Qué cualidades vamos a evaluar a determinar la frecuencia respiratoria? La frecuencia, velocidad en la que la caja torácica se expande, la profundidad y el ritmo. Fases de la ventilación. Hablamos de inspiración, que es una fase activa que se inicia por la contracción del diafragma y los músculos intercostales, también determinado por la diferencia de la presión intratorácica y la presión atmosférica. La expiración es una fase pasiva y va a depender de la elasticidad torácica y del pulmón. Valores normales de la frecuencia respiratoria, de igual manera por grupo etario. El recién nacido maneja unas respiraciones por minuto entre 30 y 80 respiraciones por minuto. En el lactante menor entre 20 y 40 respiraciones por minuto. Lactante mayor entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Niños de 2 a 4 años entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Niños de 6 a 8 años entre 20 y 25 respiraciones por minuto. Y en el adulto entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Presión arterial. Se define la presión arterial o presión sanguínea como la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. Entonces, la presión arterial mide la fuerza que se aplica a las paredes arteriales. La presión arterial sistémica se refleja debido a que la sangre se mueve en forma de onda por los vasos sanguíneos. Y ese paso del flujo sanguíneo en forma de onda permiten determinar, adicionar por la contracción y relajación del corazón, a que se determinen dos tipos de medida de presión. La presión sistólica, que es la presión de la sangre debido a la contracción de los ventrículos o la contracción del ventrículo izquierdo, y es la máxima presión. La presión diastólica es la presión que queda cuando el ventrículo se relaja y se conoce como la presión mínima. La presión arterial sistémica tiene dos elementos: presión arterial sistólica y presión arterial diastólica.
Para poder determinar la presión arterial o la tensión arterial es indispensable que usted como auxiliar de enfermería brinde los cuidados necesarios para poder obtener un valor numérico adecuado para el paciente. Dentro de estos cuidados está la postura que debe optar el paciente. El paciente debe apoyar bien la espalda sobre el respaldo, debe ponerse ropa que no apriete el brazo donde se realizará la medición, permanecer quieto y no hablar mientras se realiza la medición, no cruzar las piernas y estas deben ser apoyadas sobre la superficie del piso. En relación al manguito, este debe colocarse a la altura del corazón a unos 2 centímetros por encima del codo. El paciente debe tener una posición adoptada correcta y este debe estar en reposo psicofísico. Categorías de la presión arterial. Nos vamos a manejar a través de la categoría de la presión arterial establecida por la AHA, por la Asociación Americana del Corazón. Y vamos a tener un cuadro comparativo, donde tenemos del lado izquierdo la categoría de la presión arterial y se clasifica en normal, elevada, presión arterial alta, nivel 1, presión arterial alta, nivel 2 y crisis de hipertensión. Cuando hablamos de que la categoría de la presión arterial es normal, debemos conocer que el valor que debe tener la presión arterial sistólica debe ser menor de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Que hablamos de una categoría de la presión arterial elevada cuando la presión arterial sistólica oscila entre 120 y 129 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica oscila en menos de 80 milímetros de mercurio. Que hablamos de presión arterial alta nivel 1 cuando la presión arterial sistólica oscila entre 130 y 139 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica oscila entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Presión arterial alta nivel 2, la presión arterial sistólica debe ser mayor de 140 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Y que hablamos de crisis de hipertensión, que es un indicativo para consultar al médico, cuando la presión arterial sistólica es mayor de 180 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica es mayor de 120 milímetros de mercurio. Hablar de crisis de hipertensión es necesario que determinemos que una crisis hipertensiva puede determinar a una crisis hipertensiva tipo urgencia y tipo emergencia. Que hablamos de la crisis hipertensiva tipo urgencia, cuando la elevación de la presión arterial es de manera aguda, el paciente no cursa con manifestaciones clínicas que permitan determinar que hay lesión de órgano blanco y que puede ser manejada de manera domiciliaria o ambulatoria y que el descenso de la presión arterial en crisis hipertensiva tipo urgencias debe ser realizado por administración de medicamentos vía oral según prescripción médica y supervisión del jefe de enfermería y que esta debe realizarse el descenso de la presión arterial en un tiempo entre 24 a 48 horas. Que hablamos de crisis hipertensiva tipo emergencia cuando se evidencia lesión de órgano blanco. Paciente presenta alteraciones a nivel neurológico como disartria, pérdida de la conciencia, alteración del estado de conciencia. A nivel cardiovascular, que el paciente presente alteración en el pulso arterial, que el paciente presente alteraciones a nivel respiratorio y este descenso de la presión arterial
en crisis hipertensiva por tipo de emergencia debe ser de manera rápida con administración de antihipertensivos por vía parenteral, por vía intravenosa. Temperatura corporal. Es la magnitud física que puede ser determinada por un termómetro y que caracteriza de manera objetiva el grado de calor corporal. Que el valor normal de la temperatura corporal oscila entre 35.5 y 37.5 grados centígrados, que mayor a 38.3 se determina como hipertermia y menor de 35.5 hipotermia. La temperatura corporal es el equilibrio entre la producción y pérdida de calor por el cuerpo debido al metabolismo celular. El centro regulador de la temperatura corporal es el hipotálamo y que de manera inteligente ante los cambios de temperatura corporal el organismo presenta unos mecanismos compensatorios. Cuando la temperatura se eleva, es decir, el paciente cursa con fiebre o está hipertérmico, se activan mecanismos como vasodilatación, hiperventilación y sudoración con la finalidad de promover la pérdida de calor. Por el contrario, si la temperatura cae por debajo del nivel normal, el paciente cursa con hipotermia, se activan mecanismos como el aumento del metabolismo celular y contracciones espasmódicas, escalofríos, para promover la ganancia de calor. Valores de la temperatura corporal según grupo etario. En el recién nacido, un valor normal de la temperatura corporal oscila entre 36.6 y 37.8 grados. En lactantes entre 36.5 y 37 grados, en preescolares y escolares de 36 a 37 grados, igual que en el adolescente, en la edad adulta de 36.5 y en la vejez de 36 grados. Factores que alteran la temperatura corporal. La edad, pues varía según el grupo etario, la actividad física, la producción de hormonas, el estrés y el medio ambiente. Los signos vitales permiten vigilar las funciones del cuerpo. La vigilancia de los signos vitales no debe ser un procedimiento automático y rutinario, sino una evaluación científica consciente, y así define Mafalda los signos vitales.